¿Sí oró por mí, hermano? Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7. Mantenga así su Biblia abierta, hermanos. Capítulo 7, versículo 1. Hermana Berta, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice la primera palabra, hermana Berta? Dice, ¿qué dice la primera expresión? Así que, amados, puesto que tenemos, ¿qué dice? Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, ¿sí están todos en 2 de Corintios 7:1, hermanos? Algunos como que no los tienen. ¿Hermana Irma lo tiene? ¿Sí? ¿Hermana Olga lo tiene? ¿Mario? Dice, se introduce el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué promesas se refiere el apóstol Pablo cuando dice tenemos tales promesas? En los versículos anteriores, Emanuel, él está hablando que nos despojemos de toda contaminación, que no se una con yugo desigual. De hecho, los últimos capítulos del versículo 3, el apóstol Pablo está tratando temas específicos entre un creyente y un no creyente, las cosas que debemos hacer como creyente y las cosas que no debemos de hacer como creyente. Y esta frase, tales promesas, hace referencia al capítulo 6, versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Versículo 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice? Sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahí están las promesas a la cual se refiere. Habitaré, ¿qué dice? Y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, esa es una de las promesas en el Antiguo Testamento, que habría un momento en la historia donde Dios descendería en la persona de Jesucristo y establecería permanentemente su morada en el creyente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre ciertos individuos, tomaba posesión de ellos para llevar a cabo una misión especial. Los llenaba y los dotaba de un poder sobrenatural para llevar a cabo sus propósitos, pero después el Espíritu de Dios volvía nuevamente al cielo. En el Nuevo Testamento vendría nuevamente a este mundo, pero ya a quedarse para siempre con nosotros, a tener su morada, Eduardo, permanente en el corazón del creyente. Y este acontecimiento se da en Hechos capítulo 2, lo que conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo, hermana Berta, cuando estaban todos unánimes y después escucharon como muchos estruendos, un viento recio y lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, y empezaron a hablar a otra lengua. En ese momento el Espíritu de Dios se derramaba sobre los corazones de los creyentes. Y cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios viene a ser morada permanente en esa criatura desde que se convierte hasta que se va a la presencia del Señor, o el Señor vendrá en su segunda venida. Es una morada permanente. Nosotros tenemos en nuestro interior, mora el Espíritu de Dios. En nosotros está Dios en nuestro interior, morando permanentemente en nosotros. Alonso, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo que Dios habitando en nuestro interior? ¿Se dan cuenta? Eso para mí, hermano, no es demasiado. La tercera persona de la Trinidad morando, habitando en mi interior. Espérame, pero wow, impresionante.
impresionante, difícil de creer, pero es verdad que Dios mora, Dios habita en nuestro interior. Y su morada es permanente. Aunque es difícil de creer. Entonces, teniendo tales promesas de que algún día el Espíritu de Dios moraría y se derramaría sobre el corazón, sobre el interior del individuo, y ahí estaría para guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Pero hay un propósito por el cual el Espíritu de Dios vendría y habitaría en nuestros corazones. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice la siguiente expresión? Oh, amados hermanos, había un propósito. Limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Esta es la parte que no logramos entender, porque como un espíritu que es santo, por eso Espíritu Santo, habita en el interior de un hombre pecador. Pero el propósito de venir a habitar un Espíritu Santo en el corazón de un hombre pecador es para limpiarlo de toda maldad. Ahora, escuchen esto con mucha atención. Hay pecados, hay situaciones, circunstancias donde Dios lo limpia por nosotros. Él hace el trabajo, Él lo hace. Pero hay en otras ocasiones donde es mi responsabilidad limpiarme. Escuche, aquí está diciendo, limpiémonos. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? ¿De Dios o del individuo o del creyente? Limpiémonos. Mire, vamos a Primera de Juan 1:9, por favor. ¿Está conmigo, hermano Rafael? Primera de Juan 1:9. Son rápidos como mis estudiantes. Dice desde el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia. Aquí dice que Él nos limpia. Y en el otro versículo dice, limpiémonos. En esta ocasión, hermana Caro, Él lo hace Dios. Él nos limpia. Pero en el otro texto dice, ustedes háganlo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Escuchen. Si confesamos, este es un sí condicional, hermana Margarita. Sí condicional. Sí confesamos, pero si no lo hacemos, no nos perdona. Si lo confesamos, nos perdona. Pero si no lo confesamos, no nos perdona. Son los sí condicionales en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué más? Y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza lo hace Dios. Él lo hace. La condición es que nosotros lo confesemos. Lo confesemos, nos arrepintamos, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando confesamos, cuando nos venimos delante de su presencia en arrepentimiento y fe. 2, confesamos nuestros pecados, entonces Él nos limpia. No limpiamos nosotros, Él limpia nuestros pecados con su preciosa sangre, con su bendita sangre, con su poderosa sangre. La condición, hermana Merta, es que nosotros vengamos delante de Él y confesamos y nos arrepentimos. En ese sentido,
Solamente nos toca venir, confesar y arrepentirnos, y hasta ahí, y de ahí en adelante es Él quien nos limpia de todo pecado. Lo hace Él lo hace, Él lo limpia. Pero en el versículo que estamos tratando, dice, limpiémonos nosotros. Eso no lo va a hacer Dios. Esa limpieza, hermano Alex, lo vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad, Mario, limpiarnos de toda, Andrés, ¿de toda qué? ¿Qué dice? Contaminación. De toda contaminación. Miren, nosotros nos contaminamos por cualquier cosa, hermanos. ¿Por qué usted cree que lava su ropa cada 8 días? Porque se ensucia. Nosotros, Mario, nos ensuciamos por el pecado. Y el pecado, hermano Rafael, está frente a nuestros ojos. Nosotros pecamos con nuestra vista, con nuestras manos, con nuestras bocas, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestro temperamento. De todas maneras y de todas formas, el pecado nos asedia. Por eso dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado está frente a nosotros. Y nosotros nos contaminamos. No es Dios quien nos contamina, nosotros nos contaminamos por el pecado. Por lo tanto, si tú te contaminas, ¿de quién es la responsabilidad de limpiarse? Mía. Si el niño tira o riega líquido en el piso, ¿qué hace? ¿Lo hiciste? Limpia el piso. Porque lo hiciste tú, es la responsabilidad de él. Si él tiró algo, desperdició algo, es mi responsabilidad. ¿Quiénes se ensucian? ¿Nosotros nos ensuciamos o nos ensucia Dios con el pecado? Nosotros nos contaminamos con el pecado. Por lo tanto, Alex, es nuestra responsabilidad que nosotros nos limpiemos de toda contaminación. Y la contaminación está afuera. De hecho, la contaminación, hermano, está a unos centímetros de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿Contaminación de qué? ¿De carne y de qué? Y de espíritu. Miren, si solamente dijera de la carne, créanme que los pecados de la carne es más fácil tratarlos, pero los pecados del espíritu son los pecados engañosos. Miren, los pecados de la carne se refiere a los pecados que nosotros cometemos y que estamos conscientes de que los hicimos, de que violamos la ley moral de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que hicimos algo que no estaba bien y está en nuestra mente y en nuestra conciencia de que hicimos algo malo, el Espíritu de Dios nos contrista y entonces, como no estamos en paz, como sabemos que hicimos algo malo y nuestra conciencia nos acusa de que hicimos algo malo, ¿te acuerdas, Andrés? Lo que me contaste la semana pasada. Eso, cuando hacemos algo malo, no es que haya hecho algo malo, cuando nos comportamos de una manera, no voltees a ver, cuando nos comportamos de una manera indebida, no estamos contentos, no estamos en paz, porque supimos que hicimos, pensamos o actuamos de la manera que no deberíamos actuar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos delante de su presencia y los confesamos. Cuando nos confesamos, Dios nos perdona, entonces ya estamos en paz con Dios y con nuestro prójimo si es que ofendimos a alguien. Eso es la contaminación de la carne. Pecados que nosotros cometemos que sabemos que están mal, lo hicimos y nuestro interior no nos tiene en paz.
hasta que vamos y arreglamos, nos ponemos a cuenta con Dios o con aquel que nos ofendió. Ahora, pero hay pecados de espíritu, esos pecados que son pecados ocultos que tú no puedes ver, pero que son pecados. Llegaron dos individuos, dos personajes delante de la presencia de Dios, el fariseo y el republicano. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el fariseo? Te doy gracias porque yo no soy igual que él. El fariseo pensaba que él estaba mejor que él. ¿Y qué hace el otro? Llega, se entristece y empieza a llorar y empieza a pedir perdón. Eso eran los pecados de la carne. Estás consciente de que estás mal con Dios. ¿Y qué haces? Te postras delante de su presencia, te quebrantas, lloras y le pides perdón al Señor, los pecados de la carne. Pero los pecados del Espíritu son aquellos fariseos que ellos piensan que están bien, pero al final, como piensan que están bien, no hay confesión de pecado, porque la confesión de pecado sucede cuando sabemos que estamos mal. No vas a confesar algo cuando sabes que no hiciste. No vas a confesar algún pecado que tú sabes que no hiciste. Entonces, los del Espíritu son aquellos que ellos piensan que están bien, pero por una u otra manera están pecado de orgullo, pecado de vanagloria, pecado del ego, etcétera. Y al final, ¿quién fue justificado? El que pidió perdón. El publicano fue justificado. Y quien llegó pensando que está bien, el fariseo. ¿Quiénes son los que se acercaban a Dios? Los pecadores. Y los fariseos de lejecitos. ¿Y quiénes estaban mal? Los unos más que los otros. Entonces, el pecado de la carne se puede tratar más fácilmente porque estamos conscientes de que los cometemos y venimos delante de su presencia en arrepentimiento y fe para pedirle perdón por nuestros pecados y su sangre nos limpia para todo pecado. Pero hay pecado que nosotros no podemos detectarlos, pero que son pecados delante del Señor. O no los aceptamos, exactamente. O no los detectamos o no los aceptamos, pero estamos pecados delante de Dios. Y por cuanto no los aceptamos o detectamos, pues es difícil que lo confesemos. Y esos pecados son difíciles de tratar. Entonces dice, límpiense no solamente de los pecados de la carne, sino también de los pecados del Espíritu. Y es difícil cuando es detectado un pecado del Espíritu y cuando esa persona ya se detectó un pecado, pero esa persona no lo quiere aceptar. Eso sí es complicado. Eso sí es difícil, porque ya se detectó el pecado. Pecado de orgullo, de vanagloria, etc. Se detectó el pecado. Se habló con ese hermano y no lo quiere aceptar. Pone excusas y pues es que es obvio que uno se va a defender. Y va a poner excusas. Entonces, es peligroso cuando estás mal, que todos saben que estás mal, que todos llegan a la conclusión que estás mal, pero usted piensa que está bien y no quieres aceptar que estás mal. Porque a veces sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero no lo queremos aceptar, hermanos. Y eso es peligroso, lidiar con esos pecados de espíritu. Incluso podemos poner tantas excusas para no confesarlos, porque no queremos aceptarlos, no queremos aceptar que estamos mal. Entonces, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Los pecados que cometes con nuestros ojos, con nuestros deseos, con nuestras concupiscencias, pero también los pecados de espíritu, aquellos ocultos o aquellos difíciles de aceptar. Que estamos mal delante de Dios, pero yo digo, no, yo estoy bien, esto no es pecado. Perfeccionando, ¿qué dice la siguiente expresión?
Perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, entonces ya no nos importa nada y pecamos. ¿Sabe lo que nos impide no pecar? Es cuando tenemos el temor de Dios. Pero cuando se pierde, Fanuel, el temor de Dios, entonces no nos importa. Nos escondemos de los líderes, del pastor, de los hermanos, pero no nos escondemos de Dios. Y sabemos que Dios nos mira 24 horas, sus párpados nos examinan, sus ojos están bajo los buenos y los malos, etcétera. Entonces dice, háganlo ustedes, límpiense ustedes. Es su responsabilidad de ustedes que se limpien. Porque hay cosas que lo hace Dios, lo confiesas y Él te limpia. Pero hay otras que es tu responsabilidad de hacerlo. Mi responsabilidad. Versículo 2, ¿está ahí conmigo, hermano? Ahora de aquí en adelante, el apóstol Pablo va a empezar a abrirse con los corintios. Dice, admitidnos a nadie. ¿Qué más dice? Versículo 2 y 3, ¿qué dice? Excelente el coro celestial. Admitirlos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mire, de aquí en adelante, el apóstol Pablo abre su corazón a los corintios y les dice, bueno, para que me tengan confianza, me voy a abrir con ustedes. Para que ustedes confíen, porque mira, para que una persona confíe en usted, pues primero usted se tiene que abrir. Primero tiene que ganarse su amistad, después su confianza y después también usted, pues, hablarle un poco de usted. Para que él se abra, para que él le tenga confianza, para que él ¿cómo se dice? Se desahogue con alguien. Pero una persona se desahoga con alguien que le tiene confianza, ¿verdad? No se va a desahogar con alguien que no le tiene confianza, porque si le dice después ya va a saber toda la congregación. Entonces usted se va a desahogar con alguien que sabe que va a guardar el secreto. Amén, hermanos. Porque si se desahoga con la persona equivocada, entonces se desahoga hoy y ya mañana le sabe a toda la congregación lo que pasó. Entonces el apóstol Pablo dice, se desahoga, dice, miren, esta es mi vida, estas son las cosas que yo sucedo, y en el proceso de desahogarse con ellos, entonces después los corintios hacen lo mismo con el apóstol Pablo. También se abren su corazón hacia el apóstol Pablo. Versículo 3, no lo digo para condenarnos. O sea, el simple hecho de que alguien se abra y se desahoga con alguien, la intención no es condenarlo, la intención no es verlo mal del ejército. ¿De verdad te estabas haciendo eso? Pero si te miras bien santo. Pero parece que no rompes ni un plato. O sea, la intención, cuando alguien te confiesa algo, la intención era para ayudarlo, para restaurarlo, para orar por él. Pero si nos confiesan algo y después lo menospreciamos o lo juzgamos, pues ya no van a querer confiar en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, no lo hago para condenarlos, sino para restaurarlos, para orar por ustedes. Miren, cuando nosotros nos damos cuenta de alguien, de un hermano que cayó, que hizo algo malo o que tiene conductas inapropiadas, ¿qué nos toca hacer nosotros? Juzgarlo, ¿verdad? Criticarlo. O juzgarlo también con juicio, ¿eh? Pero no sin antes orar por él. Amén, hermanos. ¿Oramos por él nosotros? Bueno, algunos, gloria a Dios que sí, pero otros no, ¿verdad, hermano? Antes de orar por él, juzgamos a la persona. Entonces, es difícil.
Pero dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Porque es él, pero pudo haber sido usted. O hoy es él y mañana puede ser usted. Porque todos estamos en la lucha. Versículo 4, mucha franqueza tengo, ¿qué dice? Con vosotros. Mucho me gozo con respecto de vosotros. Lleno estoy, ¿qué dice? De consolación, sobreabundo de gozo en todas, ¿qué dice? Oye, espérate. ¿Cómo que te gozas en mis tribulaciones, apóstol Pablo? ¿Cómo que estás contento y consolado cuando estoy sufriendo? Espérame. Pero recuerda que él se está abriendo el corazón a los corintios. Mira, hermano, nuestro gozo, nuestra paz interior debe ser estable y duradera y perdurable cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal. Que nuestra actitud y que nuestro comportamiento, lo que reflejemos, lo reflejemos cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas no están tan bien. Ahora es difícil, es complicado presentar una buena cara cuando estás sufriendo. Es difícil tener una buena actitud y estar contento y gozoso cuando estás en problemas y en luchas y en pruebas de tribulaciones. Pero el gozo, la satisfacción, la alegría y el contentamiento debe de estar a pesar de las tribulaciones, hermanos. Esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. O sea, que las tribulaciones no nos roben el gozo, Eduardo. Hay algunos de ustedes que los veo bien alegres todo el tiempo, pareciera que no tuvieran problemas. Pero yo sé que los tienen más que cualquiera. Me dijo hermano Omar la semana pasada, hermano Jorge, como que de hace algunos días lo he visto triste. ¿Le está pasando algo? Si quiere contarme. Pues yo parece que estoy bien, pero él me ve triste. Pero a pesar de las pruebas, la tribulación, la lucha, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Hermanos, usted tiene que aprender ese texto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A pesar de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, estamos contentos, gozosos, alegres, etc. Pero cuando todo va mal, entonces el gozo del Señor es nuestra fortaleza y en Él nos fortalecemos en Él. Entonces dice que tu gozo, que las pruebas, las luchas no te roben el gozo y la paz de Cristo a pesar de las tribulaciones. A pesar de las circunstancias. Eso no quiere decir que en los secretos no lloras y te desahogas con el Señor. En los secretos sí haz todo con tu Padre que está en el cielo. Solamente en nuestra habitación, nuestro lugar secreto, sabe las lágrimas que hemos derramado cuando estamos solos delante de Dios. Amén. Ahí está nuestro consolador. Solamente Dios sabe las lágrimas que hemos derramado en su momento. Amén. Pero ¿sabe lo que dice Apocalipsis? Que Él enjugará toda lágrima. Él sabe perfectamente las lágrimas que has derramado delante de su presencia. Y Él promete enjugar toda lágrima. ¿Acaso no tenemos un Dios extraordinario, hermano? ¿Usted no ha llorado? ¿No se ha comentado? ¿Se dan cuenta? ¿No se han dicho que los hombres no lloran? Bueno, pues somos los que más lloramos. Nada más que delante de ustedes nos hacemos fuertes, pero somos más débiles que ustedes, hermanas. Nada más que aparentamos a veces, ¿va, Mario? Pero, Mario, ¿lloras o no lloras?
Cuando está delante de la presencia del Señor. Eduardo, ¿lloras o no lloras? Lloramos todos delante de su presencia, hermanos. Y nos quebrantamos. Porque se vale desahogarnos. Bendito Dios. Sobreabundo de gozo en vuestras tribulaciones. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Qué más dice? Sino que en todo, ¿qué dice? Pero Dios, que consuela a los humildes, ¿a quién consuela Dios? Entonces, hermanos, por lo tanto, debemos ser humildes para ser consolados por Dios. ¿Y cuándo somos consolados por Dios? Cuando humildemente reconocemos que necesitamos a Dios. Y entonces vamos delante de su presencia, Señor, te necesito, no puedo solo. Y entonces somos consolados. Nos consoló con la venida ¿de qué? De Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, ¿qué dice? Vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Saben por qué el apóstol Pablo estaba gozándose en las tribulaciones de los corintios? Porque en sus tribulaciones produjeron, hermana María, arrepentimiento. Y Dios los restauró. Miren, los corintios, la gran parte de los corintios no aceptaban al apóstol Pablo, lo tenían por loco, los versículos anteriores, capítulo anterior. No aceptaban el apostolado. Ellos decían, un sector de los corintios decían que el apóstol Pablo no tenía un perfil de apóstol. En pocas palabras, no tenía el perfil de apóstol. No tenía el poder, no tenía la autoridad de un apóstol. Que era una persona que se autonombraba apóstol, pero no tenía el perfil, el poder, la autoridad, el carisma de un apóstol. Y hablaban mal de él, se burlaban de él. Dice, algunos me tienen por loco. Pero cuando él envía su carta para exhortarlos, primera de Corintios, es una carta de exhortación. Entonces envía a Tito con la carta y Tito llega en medio de los problemas y de las adversidades. Tito llega con primera de Corintios. Lee primera de Corintios a la congregación. ¿Y cuál es la sorpresa de Tito? De que obedecen a lo que el apóstol Pablo les estaba exhortando en la carta. Ellos recibieron de buena manera la exhortación del apóstol Pablo a través de su carta. Aceptaron su error. Aceptaron que estaban equivocados. Aceptaron que habían hablado en contra del apóstol. Y por lo tanto, tuvieron una buena actitud de acepto que estoy actuando mal. Acepto que pensé algo en contra del apóstol que no debería hacerlo. Aceptaron y recibieron la exhortación de buena manera, porque es bien difícil aceptar cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos exhorta. Y más cuando pensamos que estamos bien. ¿Verdad que a nadie le gusta que le llamen la atención? Que le corrija, que lo exhorta. No nos gusta. Y es difícil aceptarlo, hermano. Pero ellos aceptaron la corrección a través de la carta del apóstol Pablo enviada por Tito. Entonces Tito regresa y le da reporte al apóstol Pablo. Oye, espérame, tus cartas, tus consejos, tus reprensiones, tus exhortaciones fueron de edificación porque aceptaron las correcciones. Versículo 8, ¿está ahí conmigo, Junior? Porque aunque ¿qué dice? Contristé con la carta. Ajá, ¿qué más dice? Como que no le gusta leer mucho la Biblia, hermano.
Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté cuando le estaba escribiendo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿qué dice el versículo 9? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Entonces, hermanos, la exhortación, cuando eso, así debe de ser. Cuando nosotros detectamos algo en alguien, una falta, un pecado, un mal comportamiento, malas actitudes, la manera correcta es ir delante de él o de ella y exhortarlo para edificación, no para señalarlo, no para criticarlo, no para menospreciarlo, no para hacerlo mal, sino para su edificación. Para que él o ella despierten de lo que están haciendo y entonces vuelvan nuevamente en sí. Y dice, estaba haciendo mal, de verdad, tienes razón. Después de haberte escuchado, después de haber examinado lo que me has dicho, tienes razón. Me estaba comportando mal, estaba hablando mal, estaba actuando mal. Esa es la finalidad, hermanos, cuando usted detecta un problema. Entonces va delante del hermano y con sabiduría lo reprende, lo exhorta, le llama la atención con sabiduría, con la intención, con el propósito de que esa persona vuelva en sí, acepte su error y enderece sus caminos. Amén, hermanos. Y los que tienen el poder moral y autoridad para hacer eso son los espirituales. Gálatas capítulo 1, 6:1. Vosotros los espirituales restaurale con espíritu de mansedumbre. Pero ¿quiénes son los que hacen? Los carnales son los que se adelanten para criticarlo, para señalarlo, para pisotearlo. Cuando los que tienen la autoridad moral y espiritual son los espirituales. Pero ¿dónde están los espirituales? Entonces fueron exhortados y la finalidad de esa exhortación, los corintios aceptaron la reprensión, el llamado de atención y se arrepintieron. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Versículo 10, ¿está ahí conmigo? Versículo 10. Porque habéis sido contristados, ¿según qué? ¿Según qué, Eduardo? Según Dios. ¿Ahí lo tienes en la pantalla? No, Benji, no lo pongas en la pantalla, Benji, para que abran sus Biblias y lo empiecen a leer. Quiero que mantengan su Biblia abierta, hermana, y lean el texto bíblico. Quiero que ustedes no me dejen salirme del texto y del estudio. Eso es lo que hace la predicación expositiva secuencial. No permite al predicador salirse del tema, salirse del texto. ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿O no trajimos su Biblia? Levanta su Biblia, hermanos. Levanta su Biblia. Y los que no trajeron su Biblia. Dice un predicador, los que no trajeron su Biblia, júntese con un cristiano. Dice versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, hermanos, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Aquí tenemos un ejemplo vivo en las Escrituras. Síganme con mucho cuidado. Tenemos dos personajes que pecaron delante de Dios. Judas y Pedro. Los dos cometieron pecados graves. Los dos le fallaron a Dios. Los dos pecaron. El arrepentimiento que produce Dios es para salvación. La tristeza, ¿qué dice? El arrepentimiento
Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios nos lleva al arrepentimiento. La tristeza del mundo, ¿qué dice? Nos lleva a lamentarnos solamente y después la muerte. 2 personas pecaron, 2 personas se entristecieron, pero uno se lamentó y el otro se arrepintió. Lamentarse es aceptar que hiciste mal, pero no arrepentirte. Solamente aceptas que hiciste mal, pero no te arrepientes. Esa es la tristeza del mundo. Y la tristeza de Dios, aceptas que hiciste algo malo y después te arrepientes. Y en ese acto de arrepentimiento, entonces, hayas gracia y delante de Dios para el oportuno socorro. La tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque es que no es solamente aceptar que estás mal, sino arrepentirte, Eduardo. Porque puedes aceptarlo, pero no te arrepientes. Entonces no alcanzas la gracia o el favor de Dios. Porque he aquí, ¿qué dice? Esto mismo de que hayáis sido contristados, ¿según quién? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Este es el propósito, hermanos. Que después de la exhortación, después de la llamada de atención, después de ver tus errores, el fin es que la persona acepte y diga, en verdad, tiene razón, me equivoqué. Hice algo que no debía hacer. Y por lo tanto, si es posible, vayan los dos y ayúdale a arrepentirse. Arrodíllense los dos, ora por tu hermano. Y que en ese mismo momento se reconcilie con el Señor. Esa es la finalidad, hermanos, de las exhortaciones. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió, ¿qué dice? Agravio, ¿qué más dice? Sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra, ¿qué dice? Consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos nosotros, porque Tito le trajo buenas noticias. El apóstol Pablo escribe una carta exhortándolo a los corintios, envía a Tito a dejarle la carta. Tito lee la carta en medio de la congregación. Los corintios aceptan la reprensión, la llamada de atención. Los corintios toman una actitud de arrepentimiento. Dios los perdona. Tito tiene que regresar a dejar un reporte y dice, Pablo, te tengo buenas noticias. Aceptaron con gran solicitud lo que les escribiste. Se arrepintieron, enderezaron sus caminos. Todo fue un proceso, hermanos. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido, ¿qué dice? Avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad. Celso, ¿estás ahí conmigo? También nuestro gloriamos con Tito, resultó que dice, verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y qué, y temor. Me gozo de que en todo tengo confianza, ¿qué dice? En vosotros. Esta historia, hermanos, que encontramos en la Biblia, fue una historia donde todos los elementos fueron llevados a cabo correctamente, de tal manera que se llegó a cabo el propósito final. Cuando se detecta algún problema en la congregación, cuando se detecta algún pecado, cuando se da cuenta que un hermano anda haciendo cosas malas, vosotros los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, son elementos de una restauración
que llevan al arrepentimiento, a confesión de sus pecados y la restauración de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, para que esa persona pueda ser restaurada y pueda seguir hacia adelante, hermanos. Entonces aquí vemos todos los elementos, todos los componentes cuando se trata un caso sobre alguna persona, algún grupo, incluso a una congregación entera. Porque los corintios, la mayoría estaban caminando indebidamente, hermanos. Y entonces al final se escribe una carta de llamada de atención, de reprensión, con la finalidad de que enderecen sus caminos, de que se vuelvan a Dios. Volveos a la senda antigua. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que, hermanos, conocemos nuestra vida, conocemos nuestra vida secreta, conocen los demás nuestra vida pública. Y estas son palabras, hermanos, que encontramos en el texto bíblico, hermanos, para ser aplicables a nuestras vidas el día de hoy. Esas palabras no solamente aplican para los corintios, aplica también para ¿quiénes? Para nosotros el día de hoy. Para que con obediencia aceptemos la voz de Dios, aceptemos los consejos de Dios, hermanos, y que todo esté bien. Amén, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque esas palabras registradas en tu Biblia, Señor mío, nos ayudan hasta el día de hoy, Padre. Es aplicable para nuestras vidas, Señor. Padre, nos ayudas. Padre, tú confrontas nuestro pecado, bendito Dios. Tú confrontas nuestras malas conductas, nuestros comportamientos, bendito Dios. Y por amor a tu nombre, Dios mío, haces posible todas las cosas. Por amor a tu nombre, haces posible nuestro arrepentimiento, Señor, y nuestra confesión de pecados y nuestra restauración, bendito Dios. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Padre Santo, y que cada uno tomemos nuestra porción, bendito Dios, que cada uno podemos tomar los consejos que tú nos diste en esta noche, poderoso Dios, y podamos, poderoso Dios, enderezar nuestros caminos, bendito Dios, para que te agrades de nosotros, que nos despojemos de toda contaminación de carne y de espíritu, bendito Dios, para que la santidad y el temor de Dios esté